Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendiga a los que me pueden escuchar, ver ahí a la distancia. Estoy aquí siempre en el espacio que tiene Daniel aquí en Mesapa para predicar la palabra de Dios, porque siempre digo que este es un honor, un privilegio grande anunciar a Jesucristo. Y voy a leer un texto de la Biblia que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13. Dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus, dice, inmundos, dice, a manera terrana, dice la palabra de Dios. Pues estos espíritus son demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo lugar, en todo el mundo, todo lugar en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Comienzo a decir estas palabras: qué cerca estamos nosotros del arrebatamiento de la iglesia, o por mejor dicho, de la primera resurrección de los muertos en Cristo desde la fundación del mundo. Pues la Biblia habla de que este tiempo pretribulacional o pre-gran tribulación es el tiempo que la iglesia maneja. Yo pues soy de Iglesia de Dios, y la doctrina que se enseña en la iglesia es que seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Otros hermanos manejan que será dentro del periodo de la gran tribulación, y otros manejan que es post la gran tribulación. Pero en ningún momento estamos, ni nosotros, ni ellos, ni nadie, para entrar en disputas o en contiendas sobre tales o cuales cosas. Pero sí nos remitimos a la Biblia para predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que este tiempo, que será inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, o sea, inmediatamente después de la primera resurrección, viene un poder engañoso como nunca sobre la tierra. Vivimos siempre en un tiempo difícil, porque el tiempo actual es un tiempo difícil, de engaño, de error. Cuánta gente abandona hogares, rompe relaciones de familia, abandona los hijos, abandona la esposa o el esposo. Y hay tantas manifestaciones de las tinieblas. Por ejemplo, gente que adora ídolos y que invoca a demonios, y gente que tiene espíritus de adulterio, de fornicación, espíritus destructivos, y gente que tiene unción para matar, que son los homicidas, los genocidas, la gente que provoca muchos males. Y estamos sobre la tierra ahorita, toda esa gente está aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros y para con ellos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjeme decirle que Dios hace salir el sol para calentar la tierra para malos y buenos, y hace descender la lluvia para malos y buenos. Y Dios nunca vende un kilo de oxígeno del aire, ni vende la lluvia ni el sol para la gente, sino que nos hemos acostumbrado los seres en esta tierra a recibir solo el bien de Dios todos los días. Y queremos que Dios mantenga esto, pero miren, amados hermanos, amigos que me escuchan a la distancia, esto del universo, esto es inmenso. No tiene de repente tal vez idea, o por ahí usted ha leído y sabe de este movimiento de las galaxias en el sistema sideral. Y mire cómo Dios ha trazado esto, que le dio a la tierra una ley física
para que la tierra se moviera conforme a la voluntad del Creador. Y todos conocemos que la tierra tarda 365 días con 6 horas en dar una vuelta alrededor del sol. Y en 24 horas hace otro movimiento de rotación sobre su eje. Y hemos visto, no solo por un día, los mares, los grandes océanos, las grandes montañas, los ríos, los valles y los lugares que son productivos y generan, pues, bienes para la población mundial. Y Dios hace producir los grandes labrantíos, los grandes valles, las grandes montañas, produciendo Dios todo tipo de bien para que nosotros podamos comer y vivir el día a día en esta tierra. Pero Dios dice en su palabra hoy que hay una trompeta que es sonada en el cielo, y luego vemos aquí cómo de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salieron esos espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Y para qué salen estos espíritus inmundos? Pues déjame decirle que Dios en su amor y en su misericordia tiene el día y la hora trazado para poder venir y levantar a los muertos en Cristo y levantar la iglesia en esta tierra. Y Dios está advirtiendo hoy que vienen juicios duros sobre la tierra. El Señor dice en su palabra que Él no quiere la muerte de los que mueren. Pero miren, en la desobediencia del ser humano lo va a llevar a circunstancias terribles, desastrosas. Pues su palabra dice: terror, red y foso, oh morador de la tierra. De modo que si alguno saliere del lazo del terror, caerá la red. Y si saliere de la red, caerá al foso, y del foso al terror. Su palabra dice que allí gritará el valiente. Y dice la Biblia que la tierra será removida como un ebrio, como una choza en ese último tiempo. Y Dios habla aquí en esta palabra del capítulo 16, versículo 13, Apocalipsis, que hay un movimiento satánico que moverá a gran parte del mundo que haya quedado después de la gran tribulación, comenzando por los reyes, o sea, los presidentes del mundo. Usted, hermano, hermana que me escucha, usted ya tiene un gran galardón, pues la Biblia dice que usted será rey y sacerdote con Cristo y reinará con Él en el tiempo del milenio, o sea, los 1000 años. Si usted ha sentido desprecio por eso, por aquello, no lo han tomado en cuenta, no le han avisado, no le han aplaudido, no se preocupe. En Dios, los grandes objetivos, las grandes cosas se logran en la oscuridad. O sea, en lo lejano, en lo solo, donde Dios y nosotros está allí. Entonces no espere usted que por aquí le van a aplaudir. No le interesa eso. Usted le interesa es en lo oculto buscar el rostro de Dios. Allí es donde a usted nadie lo mira, donde a usted nadie lo oye. Tal vez en la mañana usted pueda estar orando, buscando el rostro de Dios y recibiendo de Dios las grandes cosas que están establecidas en la Biblia. ¿Y qué le interesa a usted lo demás, sino lo de Dios? Dios ha ofrecido vida eterna, pues en su palabra claramente Dios lo advierte y lo dice. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues viene este momento terrible, trágico, donde las naciones en el mundo, no importa el habla, el idioma o lo que hable, las personas van a ser sometidas por una fuerza del diablo para llevarlos al valle de Jezreel, a la llanura de Jezreel,
o al valle de Armagedón en la tierra, allá en el Medio Oriente. Ese es el escenario que está preparado día y hora para llevar a cabo la gran tribulación. Y luego estos espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que van en todo el mundo después de que suene la trompeta, el ángel de Jehová. Y dice ese capítulo 16 del libro de Apocalipsis, donde estamos meditando esta tarde, para la gloria de Dios. Entonces vendrán siendo engañados los reyes, y me imagino los hombres preparando los grupos de militares, de soldados que van a llevar a guerrear en esa batalla de Armagedón. Y los grandes países llevarán, me imagino, la tecnología de punta en el aspecto armamentístico para decir, vamos a hacer guerra contra aquel que dicen que va a estar allí viniendo en el tiempo final en el valle de Megiddo. Y luego la palabra de Dios pues nos advierte que tener que estar a cuentas, y nosotros hemos de participar de alguna manera, porque dice la palabra de Dios, para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, este Dios que es inmenso, que la gente a veces se lo figura en una cuestión de madera o de oro, de piedra preciosa, no tiene ningún parangón. Pues déjeme decirle que el Dios a quien predicamos en esta hermosa tarde es un Dios sobrenatural y sobremanera sin límites. Pues hay millones de galaxias, imagínense como nuestra galaxia, la del sistema solar. Y toda la galaxia más cercana de la nuestra se llama Andrómeda. Y hay inmensidad de galaxias como esa. Y Dios tiene el control de todas estas cosas. Y de una toma lejana a nuestra galaxia, ni tan siquiera el planeta Tierra se puede ver y distinguir o diferenciar entre otros. Así es Dios de grande. Así es Dios poderoso. Y yo estoy hablando en esta tarde de un Cristo vivo, no de un Cristo muerto, sino de un Cristo vivo. Y que el poder del Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros en este momento. Y está aquí para que usted no ande cargando enfermedades o dolencias, sino usted va a ser lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque la voluntad de Dios no es vivir en templos, ni en casas de oro, ni en cuestiones en iglesias, sino que Él quiere tomarlo a usted como morada, como templo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted, amado amigo que me escucha, le da lugar a Dios, porque Él dice que Él llega y toca la puerta de su corazón y llama, pero que si alguno oye la puerta y oye su voz y abre la puerta, dice, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, cuando la enfermedad tiene que correrse, cuando usted permite que el Espíritu Santo de Dios entre en su vida, cuando usted sea generoso, colaborador con el gran, glorioso Espíritu Santo de Dios que es una persona, cuando usted se haga amigo de esa persona, cuando usted realmente se comporte como tal, con una honestidad, con honradez, con santidad, con veracidad en su corazón, cuando no haya maldad en usted, ni inmundicia en usted, y cuando usted sea limpio de verdad y usted se ofrezca para Dios como un instrumento para Él, Dios va a entrar y va a dominar su casa y va a tener residencia con usted adentro, con usted mismo. Entonces, ¿qué le va a quedar a un dolor de cabeza que lo ha molestado por mucho tiempo? Sino que tiene que huir. ¿Qué le va a quedar a una diabetes si no tiene que huir?
que le va a caer a un tumor cancerígeno en algún lugar, sino tiene que huir, porque donde el Espíritu Santo de Dios mora, allí hay libertad. ¿Y sabe qué? Donde Dios se levanta con el poder glorioso del Espíritu Santo, hablo de Jesucristo, los demonios huyen y tienen que irse. Pues cuando David vivió en esta tierra y le cantaba alabanza a aquel rey Saúl, el demonio de aquel rey que estaba gobernándolo huía de la presencia de Saúl. Imagínense ahora nosotros, amados hermanos y hermanas que me pueden escuchar allá a la distancia, si tan solo nosotros le damos lugar, la cabida al Espíritu Santo de Dios, no para tener una vida así remolosa, no, una vida limpia, una vida abierta, una vida íntegra ante los ojos de Dios. Cuando nosotros hagamos eso, Dios se va a manifestar en la vida de nosotros y Dios va a entrar a la vida de nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios estará allí para dirigirnos a toda verdad. Créame que Él es el guiador a toda verdad, el que nos enseña todas las cosas. Ese es el Espíritu Santo de Dios. El que te dice a ti cuándo hacer y cómo hacer y cuándo no hacer. ¿Cuántas veces hemos salido de algún lugar y de repente se retrasa un transporte o algo y el Espíritu Santo de Dios está allí para consolarlos y fortalecernos a cada uno de nosotros, evitando Dios tragedias en la vida nuestra? Y así viviremos, amados hermanos y hermanas que me escuchan. Aunque el diablo lance lo que quiera, no podrá tocarte, porque Dios está para fortalecer y para guiar tu vida y darte esa bendición y esa recompensa gloriosa que viene. Pues viene aquí, retomando el caso, esta palabra de Dios cuando dice que se van a levantar esos espíritus inmundos y van a ir a los reyes de la tierra. Me imagino tal vez Honduras, no sé quién podrá ser presidente, si será el actual o si será el que viene o entre 10, 20 años. No lo sé, Dios lo sabe. Pero ese espíritu inmundo va a llegar a donde ese presidente o presidenta de Honduras, de México, de Argentina, de Brasil, de todo lo que es Latinoamérica y lo que es Norteamérica. Y lo va a sonsacar y lo va a llevar a ese Armagedón, dice la gran batalla de Armagedón, que el mismo río Éufrates va a secar para que entren los reyes del oriente. ¿Y cuáles son los reyes del oriente? Pues estamos hablando de China, de Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y los países grandes del oriente que van a entrar allí Armagedón a hacer guerra contra el que viene el montado en el caballo blanco y contra su ejército. Con esto voy a terminar. Dice que Juan está en la isla de Patmos y ve a Jesucristo como llamas de fuego sus ojos y como voz del estruendo de muchas aguas. Y dice que en su vestidura tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que Él viene aquí, como le dijo los ángeles a los apóstoles, este mismo Jesús, así como ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces, el momento de Dios viene. El momento de Dios viene. La iglesia vendrá y vendrán los ejércitos celestiales. Ya no vendrá Él en relación a su cuerpo que sufrió el menosprecio y cargó el pecado de todos nosotros. No vendrá así. Vendrá con ese cuerpo inmortal lleno de gloria, con sus ojos como llama de fuego y sus pies como el bronce bruñido y su cuerpo destilando luz como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, la bestia reunida ahí, después de haber mandado a traer a todos los reyes de la tierra,
Y reunidos ahí cobardemente, va a decir, hacer guerra contra el que viene montado en el caballo y contra su ejército, y levantando las manos en contra del Altísimo. Pero dice que de él sale una espada aguda con la cual hiere a todos esos hombres. Y la Biblia habla, amado hermano y hermana que me escuchas, amigo, que la sangre saldrá a la altura del freno de los caballos. Y habrá un gran, podemos decir, mortandad de personas sobre la tierra, pues Dios destruirá con su ira a todos los que hicieron lo malo y pudieron reunirse allí adorando a la bestia y a su imagen. Entonces hay una cena de la cual pues no está escrito en lo que estoy leyendo, pero voy a mencionar en este momento. Dice Dios en su palabra que le dice a las aves de los cielos, congregaos a la cena del Señor, para que comáis carne de reyes, de principados, carne de libres, de esclavos, carne de presidentes, de presidentas en el mundo entero. Pues Dios no quiere la muerte de los que mueren, repito eso. Pero Dios traerá juicio sobre la gente que ha hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios, habiendo creado las cosas, el ser humano con su inmundicia y su maldad, haciéndose dueño de los recursos que Dios le ha dado al ser humano en esta tierra para que vivan. Entonces, allí será la gran cena y las aves del cielo serán invitadas para que coman carne de reyes, carne de capitanes, de libres y de esclavos aquí en la tierra. Cuando eso suceda, que está a punto de suceder, amado amigo y hermano que me escuchas, lo más cerca, con eso voy a terminar, lo más cerca que está ahora sobre la tierra es la primera resurrección de los muertos en Cristo desde la fundación del mundo y el traslado de la tierra. Yo sé que usted también ha ido a los cementerios o campos santos, como se les llama. Yo he observado ahí el montón de mausoleos o lápidas que están por ahí, que detienen a personas muertas que se fueron de esta tierra. Y me trae a colación esto, que dentro de esos mausoleos o lápidas que están en la tierra, ahí están los cuerpos de miles, sino decirlo mejor, millones de gente que se fue con Cristo Jesús mientras vivió en esta tierra, que dejó su cuerpo y se fue con Cristo Jesús. Viene el momento glorioso del arrebatamiento y de la primera resurrección. Para que estas cosas de San Juan 16:13 se lleven a cabo, ya se habrá producido el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los muertos en Cristo desde la fundación del mundo. Entonces, ojo, lo que viene no es esto que he predicado hoy, pero antes de esto lo que viene es el arrebatamiento de la iglesia, es la resurrección de los muertos en Cristo. Entonces, amigo que me escuchas, tú tienes la gran oportunidad hoy. Con esto concluyo. Tienes la gran oportunidad hoy. Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador es la decisión más sabia, más inteligente que puedes tomar. Y dedicar la vida para Dios. Garantizar tú la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no considerar, hacer caso omiso por todo lo demás. Aunque parezca atractivo, aunque parezca fructífero, no lo es. Pablo habló de las palabras que él despreciaba, las cosas de este mundo que eran como basura por ganar a Cristo Jesús. Tenemos que trabajar, es cierto, pero no confiarnos, no poner el corazón o la mente en las cosas de la tierra, pues la Biblia dice, poned la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra,
porque las cosas de la tierra son efímeras, son pasajeras, hoy son y mañana no son, pero las cosas celestiales son eternas, a donde la polilla no entra ni el ladrón puede robar. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas, que decidas poner la mirada en las cosas eternas de Dios y no en las de la tierra. Con eso concluyo, dice el libro de Daniel, hablando de este gran amigo y hermano Daniel. Pues el libro de Daniel, el capítulo 7, el versículo 44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás dividido, ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Yo sé que alguien puede estar ahí padeciendo algún mal, alguna enfermedad. Yo voy a orar en este momento. Voy a orar para que el espíritu de enfermedad huya. Lo voy a reprender desde aquí. En el nombre poderoso de Jesucristo. Toda enfermedad que está alojada en algún lugar de tu cuerpo, desaparece ahora por el poder de la palabra de Dios. Enfermedad que te atormenta un órgano importante, vital. Enfermedad que golpea el sistema cardiovascular, el sistema óseo, el sistema digestivo, el sistema circulatorio. Yo vengo, o digamos el sistema nervioso central. Yo vengo cortando y destruyendo todo mal que te atormenta, hermana, amigo o hermano que me escucha. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, yo lo reprendo y lo echo fuera por el poder de la palabra de Dios. Y le digo a estos males: Jesucristo está vivo. Y a través del Espíritu Santo de Dios, Él sigue haciendo la misma obra de hace más o menos 2000 años. Y si piensas que no está, pues Él está vivo en medio nuestro a través del fuego del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, enfermedad huye de la presencia del hermano, del cuerpo del hermano o de la hermana. Huye ahora de la presencia. Te lo ordeno en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que me pudieron escuchar, ver en este momento. Voy a dejar aquí ya el espacio para que Daniel quede hablando a la palabra de Dios. Buenas noches, bendiciones, profe, y hermano en Cristo, ¿va? Gracias a las personas que conectaron, ¿verdad? Agradecerles. Sí. Y invitarles siempre, profe, invíteles para el próximo viernes. Sí, el próximo viernes estaremos siempre aquí con Daniel, como él dice, si Dios quiere, dice Daniel siempre. Entonces, sí estaremos aquí para seguir predicando la palabra de Dios y alentándolos los unos a los otros con estas palabras. Porque eso es de alentarse, amado hermano, de darse fuerza el uno con el otro, de ayudarnos los unos con los otros. Así que el próximo viernes, si el Señor Jesucristo lo permite, estaremos nuevamente aquí con Daniel para hablar un segmento de la palabra de Dios. Oye, ahora hemos hablado de ese juicio, de esa alerta donde Satanás va a llevar a los ejércitos de la tierra a reunirlos a Armagedón para hacer la gran batalla en aquel día. Nosotros no estaremos aquí ya, hermano. No estaremos, no veremos eso. Entonces, será el próximo viernes, si el Señor Jesucristo lo quiere, que estaremos aquí con Daniel nuevamente. Dios les bendiga.